Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos como cada sábado en el bar, restaurante, café Quieros de la ciudad de Osorno, un local donde se come rico, Bernardo. Efectivamente, podemos aquí compartir un menú de buena preparación, platos contundentes y no excesivamente caros. Una fusión de música peruana con música de cocina peruana con cocina nacional y una carta bastante dinámica que permite que usted venga a disfrutar solo o en familia o también a grabar con nosotros los días sábados. Parte de este programa que busca llevar temas de contingencia nacional, local, regional, invitarlos a ser parte del debate público aportando a la discusión tanto comentarios como observaciones o incluso temas que nosotros vamos a tratar, tratamos de ir desarrollando junto a Bernardo Candia, que para que usted no lo olvide fue alcalde de San Juan de la Costa, fue gobernador regional, fue director del Departamento Provincial de Educación, un líder juvenil en los tiempos universitarios en la Universidad de los Lagos, es una persona con una dilatada trayectoria política que hoy día, al margen de la cosa pública, intenta aportar al debate y ser parte de una construcción de una mejor sociedad. Porque al final el animal político esa es su esencia. Ese es el norte de cualquier político serio, responsable de construir un mejor país. Para todos, no para algunos. Y hoy día, por ejemplo, se cumplen 16 años ya, si yo no mal recuerdo, de la muerte de don Gabriel Valdés. Un político que de verdad, de los pocos políticos que yo he visto a través de la historia de este país, que tenía varios elementos importantes. Un hombre muy culto, una persona que sabía de la historia de Chile y en tercer lugar, un hombre que entendía que el ser político era ser republicano, es decir, una persona que siempre puso en el centro el bien común y al ser humano. Ese era don Gabriel Valdés, un hombre éticamente y moralmente que entendía que la política, ante todo, es moral. Yo creo que eso hay que rescatarlo, hay que valorar eso. Hoy día lo que uno ve y observa en la discusión cotidiana muchas veces es esta disputa por el poder. Pero no es más que el poder por el poder, es decir, sin el componente ético ni moral. Por eso encuentra uno de repente discursos tan disonantes, tan poco humanos, tan poco centrados en el bien común, y eso obviamente que va alejando a la gente de la política y de los políticos. Pero bueno, el programa hay que seguir desarrollándolo. Yo traje hoy día 4 textos, dado que la última vez Claudio me dijo que estaba muy pobre de libro. No, eso es parte de la broma. Claro, viene a la revancha. Sí. Pero lo que no dice usted es que la semana pasada tuve algunos problemas técnicos, entonces eso dificultó y ahí ocupamos creo que uno de los textos para nivelar la mesa, ¿no? Uno es de Daniel Innerati, que es un analista político, politólogo de español, que tiene textos muy buenos, que se recomienda. Yo traje uno que es muy básico, que es comprender la democracia en el siglo XXI. Este es un texto que es altamente recomendable, un librito muy pequeño, pero intenso y denso en su contenido. Un segundo texto, este es de Amartya Sen, que es un economista indio de Premio Nobel de Economía, nuevo examen de la desigualdad. Yo creo que este texto hay que leerlo, hay que ver cuáles son las condicionantes o las determinantes del siglo XXI que hacen que en muchos países, en vez de disminuir la desigualdad, la han aumentado por políticas públicas erróneas, y él da cuenta de ese análisis. Perfecto. Un tercer texto tiene que ver con algo mucho más contingente para los chilenos, de Ernesto Otone. Este es un cientista político de origen marxista, pero que hoy día es un socialdemócrata. Esa no. Y que era parte del grupo de, yo diría, de apoyo a la asesoría del segundo piso a Ricardo Lagos. Es un libro que se denomina Caminando por la cornisa, del
del siglo XX al siglo XXI. Es un texto de análisis de la coyuntura en la cual se encuentra, yo diría, el mundo o el planeta en torno a lo que es la democracia. De los hombres sentados detrás del trono. Exacto. Y este último, de verdad, este sí que yo doy que lo compren. Ajá. De Joseph Stiglitz, el precio de la desigualdad, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Este es un premio Nobel norteamericano que da cuenta de un análisis muy profundo del sistema norteamericano, de cómo funciona y opera, y hace una hipótesis que es muy aplicable, lamentablemente, a lo que está pasando en Chile. Es decir, él habla de un diseño del 1% más rico del mundo para obtener ganancias sin invertir un peso. Y estos descubrieron en Norteamérica, y aquí viene el análisis, que interviniendo en el Parlamento, es decir, literalmente comprándose a unos cuantos senadores, tenían la posibilidad de intervenir en el poder legislativo para dictar leyes que les favorecieran. Es un solo ejemplo. Los productores de maní, o sea, de maíz en Estados Unidos, se dieron cuenta que modificando un artículo, y esto te va a parecer muy similar a lo nuestro, lograron 50.000 millones de dólares de ganancia. Solamente con modificar lo que significó simplemente mojar a más de un senador. A raíz de esto saco este libro a colación porque en este texto se da cuenta de ese diseño, y hace un par de días atrás nuevamente aparece en la polémica la senadora Camila Flores, en donde el representante de los notarios chilenos va a su casa a dejarle un sobre. Esto lo está en el expediente o en la carpeta judicial que se le está llevando a cabo a la senadora, y lo declara. Quien declara esto es un asesor directo que tuvo la señora Camila Flores, de apellido Lillo, y esta intervención le significó que hoy día tengamos una ley de notarios y de conservadores en donde se dijo que se iba a cambiar y nada cambió. Es la política del gato pardo. Es decir, estos hechos dan cuenta que en lo más probable estemos también en Chile enfrentando un diseño de cómo defraudar al Estado, no asumiendo la responsabilidad de dictar leyes que vayan en el bien común y que garanticen probidad. Pero no un diseño que sea parte del programa de una mente maestra, no, sino este es el diseño de la suma de voluntades de personas esto es transversal, que buscan buscan la victoria en el obtener alguna ganancia desleal en base al esfuerzo de otros, al trabajo de otros o a la rectitud que cumplen otros. Nosotros, mientras menos recto, más gano yo. Claro, nosotros tenemos dos ejemplos que dan cuenta de esta conducta de nuestros parlamentarios. Una que ya fue pública, que es la ley Longueira, a través de la ley de pesca, en donde se favoreció a las 7 familias que se dedican a esta actividad productiva. Y esta nueva ley que recientemente el año pasado se dictó, que tiene que ver con los notarios y los conservadores. Por lo tanto, tenemos dos ejemplos que dan cuenta de lo que latamente lo fundamenta Joseph Stiglitz en su texto que acabo yo de recomendar, porque efectivamente la política hoy día a nivel mundial está perdiendo el norte. Ahora, ¿qué es lo que incomoda? Por lo menos en lo personal mío, lo que incomoda con respecto al mal uso del oficio político, porque a mí me encanta la política, me gusta la discusión, me gusta el debate, me gusta construir ideas, es que hoy día en nuestro país hay algunas personas que no tienen un color político definido más allá del valor del precio del dólar. Entonces, un ejemplo claro, Soquimich. Claro, ahí tenés otro Era una ejemplo. caja pagadora para izquierdas y derechas donde iban todos aquellos adalides de la justicia, la verdad y la representación del pueblo. Imagínate que fue hasta el hijo en este caso, Carlos, Carlos, era el hijo del mirista. De Marco Enrique. Marco Enrique, Claro. A buscar plata. O sea, ya llegaste a ese colmo. O sea, un nivel de indecencia vomitiva. Claro, o sea, y después, más encima después lo dejan libre. Como aquellos, por ejemplo, que hoy día prefieren
criticar a las clases pudientes por lo ostentoso de la vida y se van y se compran un BMW. Bueno, Refiriéndome a la senadora Campillay. bueno, ahí tú ves una distorsión de las prioridades, porque yo creo que, como dicen los estoicos, cuando muera alguien se va a llevar el vehículo, Exacto, alguien sí, se va claro. a llevar la casa, ¿no? Claro. Entonces tú debes entrar a ver de que la gente pierde toda prioridad, cuando lo relevante para todo católico, evangélico, lo central es vivir o tener una vida medianamente decente. Y entender cuál es el significado de la vida, o sea, cuál es el sentido de que estemos nosotros hoy día con vida. Es servirnos a nosotros mismos, llenar nuestras pequeñas pellejerías, nuestras necesidades que, de acuerdo a la economía, son infinitas, si nosotros queremos ir elevando estándares de vida, o realmente entregarnos por un servicio social que vaya en ayuda de quienes más lo necesitan. Bueno, yo soy de los que cree que la economía no debe estar o sea, el hombre no puede estar al servicio de la economía, sino la economía al servicio del hombre. Y por lo tanto, uno tiene que entender de que todo lo que nosotros desarrollemos tiene que estar en función del objetivo central, que es hacer que todo ser humano tenga condiciones de vida dignas, y en la primera dignidad para un ser humano es tener trabajo. Y aquí digo nuevamente, porque no me voy a cansar hasta repetir, que hay un 22% de cesantía de un grupo etario de entre 18 y 25%. Y aumentando. Y aumentando. Y este gobierno y el anterior no hicieron nada por el tema de la cesantía, porque anteriormente en el gobierno de Boric, el 2025, había un 8% de cesantía promedio, pero también había un 15 a un 20% de cesantía de este mismo grupo etario, y hoy día tenemos cerca del 10% en las mujeres y un 9, y tanto en el hombre de cesantía, y los gobiernos miran para el cielo pensando que Dios les va a resolver un problema humano. Entonces tú dices, preocúpense de lo central. Aquí lo central es reducir la pobreza, es reducir la cesantía, porque la primera objetivo de cualquier gobierno, que sea cristiano o no, más aún cuando yo llevo para la moneda una especie de capilla para hacer misa todos los días, bueno, no me pegue tanto en el pecho porque tengo cosas mucho más simples que resolver o complejas, pero tengo que resolver y darle dignidad al ser humano. Y si usted se considera anticomunista, antisocialista, tiene que considerar, sobre todo el empresariado, que no hay mejor enemigo para destruir al comunista que construir empresa y construir empleo que permita a las personas adquirir lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la mejor política. Yo creo que efectivamente, yo creo que hemos ido perdiendo el norte de un proyecto de desarrollo, y esto lo quiero enlazar también a niveles regionales y locales, porque cuando tú no tienes un proyecto compartido de sociedad, se dan este tipo de cosas, que cada cual que llega al poder viene a hacer lo que ellos creen que le conviene al país, ellos creen pero no tienen un proyecto consensuado de desarrollo. Yo me alegro mucho cuando veo políticas públicas permanentes. Yo siempre he resaltado, y tú me has escuchado, no siendo militarista, yo he resaltado la política de autodefensa que tiene Chile en la Armada, produciendo sus propios buques, 4 buques multipropósitos que le van a dar una cierta holgura, porque fortalecen no solamente a la Armada, sino que fortalecen la economía, mano de obra especializada. Entonces tú dices, ahí hay una política pública que nosotros deberíamos replicar en otras áreas, de tener ciertos temas país que se necesitan. A mí siempre he resaltado las políticas públicas que trascienden los gobiernos. Por ejemplo, el Plan Nacional de construcción de hospitales, 57 hospitales, más del doble de camas van a aumentar una vez que estén plenamente vigentes y funcionando estos hospitales. Eso significa que Chile va a pasar a doblar lo que es la capacidad hospitalaria. Entonces, esas son políticas públicas porque trascienden 2 gobiernos y o 3 es gobiernos. Una buena inversión, pero ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Las derechas, las izquierdas, el parlamentarismo, la clase política, es anticiparse a la necesidad de facultativos
o de médicos que atiendan ese aumento de hospitales y esa disposición de camas, los planes de salud mejorar. O sea, ahí está la prioridad o el trabajo que hay que ir desarrollando con vista al futuro, a lo que se viene. Efectivamente, y otro plan de infraestructura a nivel nacional, que Chile lo tiene, pero hay que colocar acento y énfasis en esos proyectos para sacarlos adelante, y ahí viene el tema de los permisos. Entonces, pero eso también tienes que replicarlo a nivel regional. Mira, yo estuve viendo a través de la Subdere cómo se gastaron las plata el año pasado los gobiernos regionales, en todo el país. Sabes que hay dos gobiernos regionales que son los que muestran más inversiones en infraestructura, 3 para ser justo. La región metropolitana, Valparaíso y la región de los lagos. El resto está gastando entre un 15 y un 25%. Estos están en un 49%. Eso significa que esos gobiernos que están entre un 15 y un 20% o 25%, de verdad están botando la plata. No están invirtiendo en infraestructura, no están invirtiendo en equipamiento. Lo más probable es que están haciendo transferencia a terceros, y eso no puede ser. O sea, los recursos tienen que ser invertidos en infraestructura, en equipamiento, porque eso te permite efectivamente mejorar ciertas condiciones en salud, educación, en vivienda, en lo que tú quieras, infraestructura. Pero cuando tú ves que de los 16 gobiernos regionales, solamente 3 están invirtiendo menos del 50%, para ser sincero, en infraestructura, tú dices, algo está pasando aquí. Entonces, cuando los gobernadores piden más recursos a la Subdere, yo les diría, en el momento, evaluemos en qué están gastando la plata, cuál es el impacto que ha tenido en la inversión que usted está haciendo a través de los municipios o servicios públicos, porque aquí lo que yo veo y observo en los números es que usted me está gastando la plata en puras transferencias o está gastando plata en programas que no tienen mayor impacto. Ahora, cuando la comunidad y la clase política de estas regiones que están al debe no realiza un trabajo fiscalizador, se da justamente estos escenarios. Entonces, frente a la ineficiencia de estas otras regiones, que a nosotros nos vengan como región a disminuir los presupuestos, en este caso 25.000 millones de pesos es lo que se va a disminuir en esta partida presupuestaria 2027, entonces uno dice, pero ¿cómo? Si nosotros lo hacemos bien, ¿qué es lo que falla? Entonces es nuestra dirigencia política. Lo que pasa es que efectivamente cuando tú ves y analizas esto, dices, bueno, si estáis gastando plata en cosas que no son relevantes o importantes a nivel nacional, bueno, que te recorten 3.000 millones, 5.000 millones a un gobierno que le está traspasando 10.000 millones y lo está malgastando, yo diría bienvenido. Yo castigaría a aquellos gobiernos regionales que no están siendo eficientes y eficaces. Pues dos cosas. Una es gastarse la plata y otra es que esa plata tenga un impacto real en la ciudadanía o en el territorio en el cual me ha tocado a mí desempeñarme. Porque no tiene sentido que yo le esté traspasando y que se esté gastando la plata en programas que no tienen impacto real. Claro, yo me refería al ARI que finalizó la semana pasada, que es este análisis regional de inversión, que habla de que el 2027 vamos a tener un recorte de 25.000 millones de pesos, producto, según lo que dicen los consejeros regionales, del ajuste del artículo de la circular número 12, que establece un artículo para todos los gobiernos regionales. Bueno, pero ¿cuánto es lo que le van a rebajar a cada gobierno? Claro. Es marginal. Si imagínate un día un proyecto, mira, para que la gente se haga una magnitud. La construcción de aquí de Osorno del juzgado policial local, el nuevo juzgado policial local, tiene un costo de aproximadamente 5.300 millones de pesos. Y le van a rebajar 5.000 millones. Ahí ya se cayó un proyecto. Se reprograma para el próximo año. Eso no tiene ningún impacto, ¿me entiendes? Si lo importante es los sustantivos que los tipos tienen hoy día, y yo puedo dar fe de esto. Mira, en los años 90, el marco presupuestario de lo que manejaba un intendente en la región acá estaban entre los 12.000 millones y los 20.000 millones hasta el 99. Esa era la magnitud del FNR. Hoy día son 110.000 millones. Entonces hay un cambio brutal. Claro. Entonces tú dices, bueno, estamos siendo menos eficientes, estamos gastando en cosas que de verdad no tienen impacto, o estamos cumpliendo un rol, porque yo observo que muchos gobernadores están viendo de que esto es una especie de gran municipio regional, pero no entienden que los gobernadores regionales tienen un norte y tienen una misión muy distinta
a lo que es un alcalde. El alcalde tiene que administrar un territorio muy reducido dentro de con necesidades establecida. En cambio ellos, y la pregunta es, ¿cuál es la obra emblemática del gobernador regional o de los gobernadores regionales en Chile? Y uno empieza a analizar sus carteras de proyectos, no ve un proyecto que tenga impacto regional financiado con recursos regionales. Claro. Entonces tú dices, ¿en qué estamos gastando la plata? Claro. ¿Y dónde están aquellos que los acompañan desde el Consejo Regional también aportando ideas o ayudando a construir la idea? Porque o siguen... o la organización de la sociedad en su conjunto que pueda establecer cuáles son las prioridades. Lo que yo he estado observando muchas veces es que los consejeros regionales, con todo el respeto que me merecen de una institución, se han dedicado a lo mismo que se dedican los concejales. Es decir, a nivel regional, los consejeros llevan demandas de la sociedad civil organizada o muchas veces ideas que a ellos se les ocurre que podrían tener impacto, y eso mismo sucede con los concejales a nivel local, que creen que algo sin ningún estudio previo, sin ninguna análisis un poquito más profundo, una propuesta que uno dice, de verdad lo que me está proponiendo este señor puede tener impacto, hagamos, digamos, un simulacro que de verdad, si esto mejora o no mejora nuestros indicadores territoriales, nuestros indicadores biomédicos, es decir, aquí opera mucho la intuición, y esta puede ser buena, pero para poder, como dicen algunos, que tanto les gusta hablar de métrica, bueno, la métrica es la medición de algo, y aquí no estamos hablando de métrica, aquí simplemente yo quiero, yo percibo, yo creo, siento que, entonces esas cosas en la administración pública y en un estado como el chileno no funcionan. O sea, uno podrá tener ese tipo de instituciones en otros países, pero acá en Chile no. Mira lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela, desde 1900 que no tenía un terremoto de magnitud significativa. Tiene 2 terremotos, se dicen que puede ser uno solo, pero tiene 2 terremotos desde el punto de vista técnico, ¿no? Y tienen alrededor de 1500 y va a aumentar lamentablemente significativamente la cantidad de muertes. Pero si tú observas las imágenes y los videos, te das cuenta que efectivamente las normas, si es que tenían normas constructivas, no las tenían, porque los edificios estaban pegados con puro cemento, muy poco fierro. Uno se da cuenta, sin ser constructor, de que efectivamente algo estaba fallando ahí. Un terremoto de 7.4 no es algo que no se pueda haber previsto. Chile tiene normas de hasta 7,10. Es decir, un terremoto aquí, para que se caiga, un edificio debería tener una magnitud de sobre los 10.5, y eso de acuerdo a la escala de Richter. Y bueno, las normas en Chile están funcionando. Y sabes que nosotros habíamos... ¿Y el control de la normativa? Claro, pero mira, hubo un periodo en donde se eliminaron a los supervisores de las normas. Eso fue un error garrafal en Chile, hasta que se repuso nuevamente los funcionarios que deben controlar esto, porque al final estamos en un país sísmico, pero la norma también hay que hacerla cumplir. No sacan nada con tener normas en el papel si en la práctica estás construyendo cosas que sabes tú que se van a caer con un terremoto de un grado de 8 de magnitud. Entonces hay que tener ojo en eso, hay que pegarle una mirada, no dejarse estar, porque muchas veces la gente, por comodidad, porque tenemos la sensación de que efectivamente en Chile cuesta que se caigan las casas, excepto aquellas casas que aún quedan de adobe en la zona central, que obviamente no van a resistir un terremoto de magnitud, pero hay que pegarle la mirada de no... O sea, no hay que sacarle la vista al empresariado que hoy día maneja el ámbito de la construcción. Uno revisa información, uno ve, escucha a la gente comentarios. Y el otro día me llamaba mucho la atención el comentario de una persona que decía, con todas las condiciones económicas que hay hoy día, ¿por qué hoy día es más difícil? ¿Por qué hoy día es la juventud emergente? Bueno, ahí siempre hay grillos que gritan más de la cuenta. Entonces, ¿por qué hoy día es más difícil adquirir una vivienda que 20 años atrás, cuando las condiciones económicas, la situación era mucho más difícil? Claro. ¿Qué cambió? Yo creo que nosotros hemos ido encareciendo nuestro país artificialmente. Esa es mi impresión.
Pues ¿sabes por qué? Porque, mira, yo este mismo caso del juzgado de policía local tiene un costo, o tenía un costo de 1.500 millones de pesos. Y cuando tú ves que están solicitando 1.500 millones de pesos más adicionales, o sea, casi un 25% de aumento, es un exceso. No puede ser que las cosas de post-pandemia hayan encarecido tanto, porque es cierto que en pandemia tú comprabas una plancha de cine, lo puedo decir porque nosotros cuando comprábamos plancha de cine en San Juan de la Costa, la comprábamos entre 12 y 15 mil pesos. De repente nos llegó en pandemia a 25 o 30 mil pesos. Eso tenía una explicación, pero después nunca más bajaron las cosas. Entonces tú dices, ¿quién encarece? ¿O cómo se encarece? Tanto los costos de los materiales, la mano de obra, siendo que vas a usar el mismo constructor, el mismo, no sé, carpintero, albañil, electricista, todo el doble o el triple. Entonces tú dices, a ver, ¿por qué tan caro? ¿Qué está ocurriendo? Yo te voy a contar una situación real, anecdótica, porque yo ejerzo periodismo, pero si no están los recursos para dedicarse un tiempo a hacer esto, no vale la pena estar trabajando. Yo no puedo vivir del aire, tengo que generar ingresos también. Entonces, cuando se empezó a construir el edificio de la PDI, primero la primera empresa se arranca con los dineros de la PDI. En segundo lugar, la empresa nuevamente se le asigna un monto, y después ese monto de 8.000 sube a 13.000 millones de pesos. Entonces yo me contacto con algunos consejeros regionales y le pregunto cuál es el objetivo de este alza tan desproporcionada, cuando el metro cuadrado de construcción era de aproximadamente 500.000 pesos en material sólido, en esos años cuando se estaba construyendo el edificio. Y me dice, no, porque este es un edificio altamente seguro, que va a estar con cemento reforzado para evitar, y las últimas medidas de protección para evitar el ataque con misiles Exocet. Yo te puedo dar el nombre del consejero regional. Un misil Exocet. Claro. Entonces, a raíz de eso tuvimos que subir el costo en el Consejo Regional de los montos aprobados por los misiles Exocet. Entonces yo encontré tan ridículo. Pero conocería qué es lo que es un Exocet. Lo encontré tan ridículo que yo me compré un droncito para volar y ver cómo era la instalación de los Exocet. Hay otro tema con el tema del dron. Y la cosa es que hablo con otros consejeros y la explicación es que donde se estaba construyendo había una napa de agua subterránea que dificultaba la instalación. Y todas las obras que se construían en ese momento estaban todas sobre napas subterráneas. O sea, Osorno estaba instalado en un lago y eso encarecía. Bueno, finalmente el edificio de la PDI es un edificio de vidrio. Entonces yo no sé, yo creo que hasta una onda pasa hacia adentro. Pero voy a compartir esa historia anecdótica. Pero a mí me gustaría que algún consejero regional, el consejero regional que lo dijo y que sé que escucha, porque me diga que no me lo dijo. Mira, es bueno educar a la gente. Un misil Exocet es lo que se usó por parte de Argentina para botar unas naves, en este caso eran fragatas inglesas. Claro. Estamos hablando de un misil súper sofisticado y eficiente, y que estamos muy lejos de eso nosotros. Claro. Entonces, otro ejemplo, pasé un día en Franque, hay un programa que se llama Sitio Residente. Sí. El sitio residente, tú tienes una chocita, una casita de mala calidad, pero tienes un sitio, postulas, viene el serbio y te arma una casita, y son triangulares, muy bonitas para lo que hay anteriormente, es una mejora significativa. Entonces vas a hablar con los maestros y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánta plata en material? No, me dijo aquí hay entre 5 y 6 millones de pesos en material, más la mano de obra de 2 maestros, nosotros en un mes tenemos una casa hecha. ¿Sí? Eso es. Sí. 5 o 6 millones de pesos. ¿Y cuál es el costo para el gobierno de eso? Alcanzaba los 25 millones. En esa época. Entonces, ¿quién se queda con los otros 20 millones? Bueno, ahí tú tienes otro ejemplo de cómo se encarecen los costos cuando tercerizas. Es decir, si eso lo ejecutara el municipio, tendría un costo mucho más razonable, que es la paga de los maestros que va a usar y la compra de los materiales. Claro, pero ningún municipio hace eso. ¿Sabes por qué? Hasta mi abuelita se instalaría con una consultora, claro, porque es amiga del alcalde. Pero obvio, claro, porque todas estas instituciones intermediarias entre el Estado y el beneficiario, yo me acuerdo que en 2006
cuando yo fui gobernador, partimos con el programa de sitio residente en la villa arriba en la Carlos Condel, la otra que es en la Vista Hermosa y Morel Rumo. Y ahí construimos 250 casas con este programa de sitio de residente, que son las casitas que tú dices, tipo A. Sí. Que en esas casas, me acuerdo yo, tuve en muchas de ellas, ahí vivía también la Susana Castro, que también obtuvo una casa de esta. Eran básicamente Beriagua, eran muy precarias sus condiciones, lo único que tenían era lo que se denomina el sitio con alcantarillado y agua potable, es decir, un sitio urbanizado, pero la construcción propiamente tal era muy precaria y eso les permitió demostrar de que efectivamente se podía, a través de un programa que tenía el CERVE, que era muy poco usado. Claro. Nadie recurría a este programa porque nadie tampoco sabía cómo funcionaba, cómo operaba, porque muchas veces, ya aquí vengo, hay ofertas estatales de distintas instituciones en donde el desconocimiento que tiene la ciudadanía que existen es enorme, es decir, son aquellos que de verdad trabajan permanentemente, los que están viendo o revisando las páginas de cada una de las instituciones, los que tienen conciencia de cómo funcionan. Y ahí nuevamente viene un clientelismo, porque al final se traduce en eso, personas que conocen, que no comparten ese conocimiento, son los que usan y abusan muchas veces de los programas que tienen distintas instituciones. Cercote, Corfo, te vas a encontrar con los mismos clientes de siempre. Entonces, y eso es una falta también de la autoridad regional, la seremía, en difundir la oferta disponible, porque vi en Corfo, la página de Corfo hoy día anuncia una oferta de ayuda al microemprendimiento, pero no especifica cuál, dónde, no hay un link, no hay una especificación técnica, o sea, a lo mucho un teléfono de contacto para contactarse con la institución y generalmente te va a atender la maquinita que te dice si quiere ayuda marque 1, si no marque el 2. Es un poco lo que uno se encuentra hoy día, pero bueno, claro. Lo importante aquí es que ojalá la gente también tome conciencia de que muchas veces el Estado tiene ofertas muy atractivas y que tienen que ser utilizadas. El Estado tiene la obligación de tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente que pueda tener cobertura, y no cuando tú ves que todos los años es el mismo cliente, decir, ampliemos un poco la cosa, porque tú ves, mira, yo esta cuestión lo he visto durante mis 30 años de ejercicio en la administración pública, lo vi con los fondos municipales, lo vi con los fondos sectoriales, lo he visto con el gobernador regional, que los clientes son los mismos. De hecho, hay una figura que el presidente de los adultos mayores de una comuna, es el mismo que operaba en los años 90. Claro. Entonces llega un viejito con las patitas en la rastra, pero con su proyectito ahí. Claro. Entonces él sabe. Él sabe, y va todos los años, qué sé yo. Entonces, aquí también se está produciendo, y esto quiero enlazarlo, mira, con algo que debería haber una política pública seria, responsable del Estado de Chile. De lo contrario, vamos a tener nosotros un decrecimiento poblacional. La tasa de natalidad hoy día está en el 0,70% más o menos, o 75%. Eso significa que están naciendo menos de lo que se están muriendo. Y ese ritmo va a producir de que de los 20 millones que somos hoy día, aquí al 2050, que parece que está muy allá y no es tan así, faltan 20 años, vamos a ser 12 millones de habitantes. O sea, 15 millones. Y para el año 2100 tendríamos como 8 millones más o menos. Estaríamos, según las estadísticas, si en la misma tasa, en 12 millones. Nuestros vecinos, sobre 100 millones. Perú, Argentina y Bolivia. Comprenderá que con ese escenario geopolítico militar, Chile desaparece. Claro, ojo con eso. Hay que dictar una política pública de connotación de Estado. Es decir, cómo recuperamos una tasa de natalidad que, curiosamente, y aquí nuevamente, de ese 0,75%, la mayor contribución la están haciendo los migrantes y no los chilenos. Desde ese punto de vista habría que entregarle un premio al señor Taller Ojeda por la importación de niños haitianos, porque estaba sufriendo una carencia nacional de niños. Bueno, mira, esos niños al final, si tú te das cuenta, a todos los encontraron, no había tráfico de niños, no había explotación sexual,
ni había tampoco abuso con respecto a esos niños. Muy por el contrario, esos niños hoy día tienen una esperanza de un país que le puede entregar esa esperanza y fortalecerla, Claro. porque sus condiciones objetivas de Haití es un Estado ausente, y por lo tanto uno debería alegrarse como buen cristiano de que ese niño hoy día tiene un futuro probablemente mejor de lo que tenía en Haití. Obviamente mejor que lo que tenían en Haití, o mejor que lo que tendrían en Venezuela. Un nuevo o llamado Cuba. a nuestro amigo Manuel Astorga. Amigo, infórmese, no desprestigie, Bueno, pero no hable pero cosas Neme que no son también así. hizo puchero. Sí, en el otro canal Neme también hizo puchero. Por el tema de los Un niños. llamado a nuestros amigos periodistas serios y responsables. Antes de abrir la boca y manchar Pero- la imagen país, infórmese. Pero eso a todo nivel, pues no solamente nacional, a nivel local. Él lo dijo. Hay Usted sabe que Manuel Astorga dijo que aquí había abuso sexual de niños. hay unos periodistas a nivel local en Osorno que son bastante abusivos, por ejemplo, con la autoridad municipal. Pero como la autoridad municipal parece que le gusta que lo abusen, prefiere Bueno, ya es otra cosa. Si Claro, eso- sí. Sobre gusto no hay nada escrito. No, ¿Ah? no. Bernardo, yo comentarte, por último, finalmente, con respecto a este libro, contarte que cuando vino el presidente de la Federación de Bancos Españoles a Chile, sorprendió con la capacidad que tenían los bancos de sobreendeudar a la gente, sobre todo el Banco del Estado, entendiendo que el banco es una institución cuya Origen. creación original era establecer un sistema de ayuda para la persona que pueda acceder a recursos para levantar su economía. A muy diferencia que hoy día es la competencia del emprendedor, es el banco con los intereses leoninos. Entonces él estaba sorprendido. Ese gallo ligerito dejaron de invitarlo a Chile a participar de las actividades. Es la economía como se lleva y es la política como se lleva. Bernardo, gracias por haber conversado hoy día. Nos Muchas quedaron gracias. varios temas, la pelea de la Evelyn Matei, nos quedó el cabro chico que le quiso pegar a Kass, cosas nos quedaron, ¿no? No, siempre van a haber temas. De hecho, tenemos un tema para mí muy importante que es educación, Sí. que no nos hemos podido tomar en términos serios, hacer una buena propuesta, sí. cuestionar la famosa ley inconstitucional, declararon este proyecto de ley que se había presentado y aprobado en el Parlamento por el tema de las mochilas, Sí, y todas sí, esas cosas, que hay aula que, segura. bueno, darle aula segura, hay que darle una vuelta porque... Pero sí agradecer el hecho de que probablemente a través de un proyecto se termine con la tómbola de la modificación al sistema tómbola, SAES. porque estuvimos revisando algunos jardines infantiles que hoy día tienen una muy baja matrícula, porque la tómbola los tira para allá cuando los niños están y los papás están acá. Entonces el sistema de la tómbola tiene matices que deben ser corregidos. Sin duda. Bernardo, muchas gracias por haber Muchas compartido gracias. estos libros con nosotros. Y nos vemos el próximo sábado otra vez a través de Semanario Local con una temperatura bastante fría. Así que le damos las gracias por estar a usted. Saludos a la municipalidad. Estuve en la municipalidad de Río Negro este fin de semana. Me llamó mucho la atención que el club de adultos mayores o la oficina de atención del adulto mayor esté en un segundo piso. Tuve que ayudar varios viejitos a subir y varios viejitos a bajar. Esa es una preocupación que debiera tener la municipalidad y hacer más accesibles los espacios para nuestros adultos mayores. Gracias por estar con nosotros. Antes de terminar, quiero hacer un llamado de ese minuto de confianza que me da. Bueno, a raíz de los antecedentes que tenemos de la tasa de natalidad en Chile, yo llamo al gobierno a preocuparse de este tema. O sea, una tasa del 0,75%, lo que garantiza de nacimiento, lo que garantiza que Chile, en vez de aumentar su población de los 20 millones, vamos a tener un decrecimiento poblacional, es un tema que debiera preocuparle al gobierno y al Estado de Chile. De lo contrario, vamos a tener un problema muy serio, un alto porcentaje de adultos mayores que el Estado va a tener que tenerle una pensión, y en segundo lugar no vamos a tener mano de obra para poder llevar a cabo las tareas propias de un país como Chile. Es decir, preocúpese el gobierno hoy día que está en ejercicio por esta tasa y llevar a cabo una política de Estado que nos permita incentivar el incentivo hacia la natalidad. Efectivamente nos faltó tiempo para haber conversado ese tema. Nos vemos el próximo sábado.